Bueno, acá me voy a volver a crear una clase que se llame funciones. Vamos a... Ah, sí, también antes de llevar a funciones, hablar de funciones recursivas, les quería decir que desde una función yo podía hacer cualquier cosa. O división. Yo podría llamar a otra función, ¿verdad? Tenía aquí un int a que es igual a 2 o lo que ustedes quieran. Yo podría tener otra... Espérame. A ver, int res va a ser igual a la llamada de esta función. Le retorno un res. Yo podría tener aquí otro método que se llame... que devuelva un entero y que se llame divisiones. Diviones, como aquí le he puesto, así a los 11. Recibo dos enteros, int a, int b, y aquí los almaceno. Yo simplemente le voy a retornar a dividido entre b, nada más. No, yo puedo hacer llamada a otras funciones. Yo no lo puedo, yo si quiero, yo no lo puedo almacenar, puedo hacer esto. Y le devuelvo lo que sea, ¿no? A dividido entre b directamente. Puedo hacer esto y me va a dejar. También yo puedo llamarme a mí mismo. Yo puedo ya hacer, en vez de llamar a divisiones, yo puedo llamar a división. Me va a dejar hacer porque de todas formas división también es una función. La puedo llamar desde la misma función. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a llamar a la misma función infinitas veces. Y no va a compilar, va a dejar de correr en un cierto punto. A ver, voy a instanciar esta clase. Voy a llamar a división. Y no va a terminar de correr. En un punto me va a decir, bueno, sigue corriendo. El compilador ha detectado que hay un problema. Y me está diciendo en este punto la pila se desborda. O sea, ya has agotado no tu memoria, pero sí una memoria asignada para el procedimiento, para un procedimiento de una función. Y nada más. O sea, yo con invocarme a mí mismo, o sea, estando aquí en esta función, si invoco la misma función, se puede hacer infinito. Entre comillas, ¿no? Se va a hacer como si fuera un ciclo infinito. Ahora sí hablemos de funciones recursivas. Una función recursiva... Ups, cancelar, no sé qué estoy haciendo. Una función recursiva es una función que se resuelve en términos de sí misma. O sea, se resuelve en términos de sí misma. O sea, tienes que llamar a tu misma función para resolver algo, siempre apuntando a casos más pequeños. Una función recursiva se compone de tres cosas importantes. Tiene tres partes. Uy, esto está muy grueso. Tiene el caso o tres casos, tres partes. Tiene una parte, le voy a poner parte, tiene una parte base o caso base, que este siempre es el fin, no es indicativo el fin, o es en términos la parte más pequeña. No, tú aquí en esta parte de la función no haces llamado a ninguna otra función o funciones recursivas. También tiene una parte recursiva o caso recursivo, que en esta parte tú si haces llamados recursivos a funciones recursivas. Te puedes llamar a ti recursivamente para resolver algo. Y también tiene las condiciones de contexto, que esto simplemente tú le das lo que vas a manejar en el parámetro. Resumidos, así un resumen súper rápido. Lo importante para tal vez entender una función recursiva es que el caso base, o bueno, el caso recursivo, siempre debe apuntar al caso base. De alguna manera tú desde acá te tienes que ir hasta acá. Tiene que haber un fin. Si tú no defines ese final, no vas a poder resolverlo. Vas a tener que enciclarte. Hagamos ejercicios.
Les voy a dar muchos ejercicios para esta semana. Ahora sí, funciones recursivas. Ahora sí viene lo jugoso. Una función recursiva al final de cuentas es solamente una función, pero que se llama a sí misma. Hagamos el ejercicio de... contar la cantidad de divisores de un número. Para esto tienen que entrenar muy bien su pensamiento computacional. Tienen que saber resolver problemas con algoritmos como para una computadora. Y a lo que me refiero es que un problema, lo voy a hacer con negro, que para un problema ustedes lo tienen que resolver en pasos. Tiene que haber un paso para un problema, pasos para resolver el problema. También en esto se basa la recursividad, que es el divide y conquistarás o divide y vencerás. Un problema lo descompones en pequeños problemitas y en base a esos pequeños problemitas lo resuelves recursivamente. Pero tiene que haber pasos, tú tienes que saber cómo resolver un problema. Por ejemplo, para contar la cantidad de divisores de un número, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguramente ya lo han hecho esto, pero tienes que extraer los divisores de un número, ir extrayendo hasta que ese número ya se convierta en 0, si es que es un número positivo. ¿Qué vamos a devolver? ¿Un entero? Bueno, ya es obvio, ¿no? Vamos a devolver un entero. Public int, cantidad de divisores. ¿Qué vamos a recibir? Vamos a recibir un número, int número, por parámetros. Y esto lo tengo que hacer en términos de funciones recursivas. Primero vamos a declararnos la respuesta. Solo estoy yo declarando, no lo estoy iniciando ni nada. Y aquí le voy a decir return res. Me va a reñir porque, si lo quiero compilar me va a reñir, porque res no ha sido inicializado. Ahora sí, ¿cuál sería el caso base de esto? Se puede resolver esta función, o sea, puedo yo resolver esto en base a funciones. Aquí, por si acaso, no se puede utilizar fors ni whiles. En esta parte del temario, nada de fors, nada de whiles. Nada de for ni while. Yo puedo resolver en términos con mis argumentos este problema. A ver, antes de resolver, tienen que ustedes pensar cómo lo resolvemos, ¿no? Para una computadora, ¿cómo lo podría hacer? Contar la cantidad de divisores. Estoy compartiendo mi pantalla. Uy, sí, estoy traumado. Contar la cantidad de divisores de un número. Tal vez yo me puedo crear aquí un número 1, 3, 2, 2, 5, ¿no? ¿Cómo yo puedo contar la cantidad? Para mí es fácil, o sea, a simple vista yo lo cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tiene 5. Yo lo hice fácil. Yo como persona, como humano, lo hice fácil. Y lo hice bien rápido, muy intuitivo. Me he saltado incluso algunos pasos, pero han visto lo que hice, ¿no? Yo puedo contar desde acá 1, 2, 3, 4, 5 o desde acá 1, 2, 3, 4, 5. Pero evalúo dígito por dígito. Cantidad de divisores de un número. Sí, esto está mal. Esto yo estoy contando solamente la cantidad de dígitos. Bueno, yo evalúo dígito por dígito. No, esto estaba mal, me he confundido del problema. Para contar la cantidad de divisores de un número, yo lo que tengo que hacer es probar, ¿no? Probar con 1, probar con 2, probar con 3, 4, así hasta llegar a n. O incluso hasta n dividido entre 2. Pero vamos a llegar hasta n para que no sea tan complicado de entender. Por ejemplo, para el 5 o para el 6, ¿cómo yo sé que sus divisores son 1, 2, 3 y 6? Yo, de manera intuitiva, yo lo puedo decir. Pero para una computadora, ¿cómo lo podríamos hacer? Sería ir evaluando desde el 1 hasta el n, e ir probando. ¿Cómo yo pruebo que un número es divisor de otro número? Es haciendo el módulo, ¿no? Si 6, módulo, cualquier cosa, y imaginemos que esto es un iterador,
módulo i es igual a 0, o sea, no me devuelve un residuo, significa que estamos con un divisor de ese número. Entonces está bien. La cantidad de divisores aumenta en 1, ¿no? Imaginemos que la cantidad es 0 y aumenta en 1. Y este iterador, va a ir aumentando. Esto se puede resolver con un for, pero no tenemos que utilizar un for. Bueno, ya hemos casi puesto los procedimientos que se tienen que hacer para contar la cantidad de divisores de un número. Pero hemos identificado que aparece una variable más, y es el i. Y no nos pasan como argumento, entonces yo lo tengo que crear. Pero yo no podría hacer esto, ¿no? Int i es igual a 0, ¿qué más? ¿Qué más podría hacer en términos para resolver esto en función recursiva? No lo podría hacer, o sea, esta función por sí sola no puede resolverlo. ¿Qué tengo que hacer? Llamar a otra función, pasarle estos mismos parámetros y pasarle el i, el iterador. ¿Desde dónde empiezo a iterar? Desde el 0, desde el 1. ¿Desde qué número? Desde el 1. Si es 0, división entre 0, se va a colgar nuestro programa. Ahora me está riñendo que cantidad de divisores no existe. Res es igual a cantidad de divisores. Así debería serlo. No existe. Y aparte cantidad de divisores, y así se llama mi función. Lo que voy a hacer ahora es la sobrecarga de métodos. Public int cant divisores se llama igual, pero lo que aquí estoy haciendo es recibir dos parámetros. Y el compilador interpreta a cuál te estás refiriendo. Y esto lo voy a dejar en private, para que solo me muestre lo importante, esto. Y ahora sí lo podemos resolver. ¿Cuál sería nuestro caso base? El caso donde termina esta función, donde es más fácil, tal vez, así sería más, creo que mejor de ver. ¿Cuándo esto es más fácil? Cuando yo ya no tengo que hacer nada más. Tal vez cuando n sea 0, ¿no? N cuando es 0 no tiene divisores, cuando el número, ¿no? Cuando el número no es 0, ¿cuántos divisores va a tener? 0. Entonces, ¿qué voy a decir? Que res va a ser 0. Aquí yo no hago nada, es mi caso más fácil. Ahora sí, el caso recursivo. Primero evalúo, ¿no? En este momento n puede ser tan grande o tan pequeño, eso depende de lo que nos pase, pero siempre vemos el extremo más feo. N puede ser un número muy grande, muy horrible. Entonces yo tengo que hacer algo, básicamente. Preguntamos, ¿no? Si número módulo i es igual a 0, o sea, si es un divisor de este iterador. Y si lo es, entonces res va a ser 1 más la cantidad de divisores del número del i más 1. Acá hay un error y a ver si me dicen. Res es igual a, como no es un divisor, yo no cuento, ¿no? Entonces no va a ser 1 más, simplemente va a ser la cantidad de divisores del número de i más 1. El iterador siempre se va incrementando, al principio es 1, la siguiente vez va a ser 2, la siguiente vez va a ser 3 y así. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo acá? Que estás yendo al revés, no estás yendo hacia el caso base. Exacto, no estoy yendo yo nunca hacia el caso base, o sea, i puede iterar, está bien, aquí, por ejemplo, para que se resuelva de esta manera yo tendría que decir que i sea igual al número, o sí, ese es el caso base, ¿no? Que nos pasen solamente un 1 o demás, o debería ser i mayor o igual al número. Ahora sí, se resolvería. O también si quieren manejarlo con el número que sea igual a 0, yo no tendría que hacer esto, yo tendría que dividir el número entre 10. Y así le quito un dígito. Ahora sí estaría bien, porque si yo solamente le mando el número y el número y el número y solamente voy a incrementar i, no se va a resolver, me va a dar respuestas erróneas. Bueno, sí, aquí tendría que quitarle el dígito, van a disculpar, indígito. No, está bien. No debería dividir entre 10, me estoy confundiendo mucho con el contar números. Estaba bien lo que dijo su compañero. No puse bien el caso base.
Si i es mayor o igual que el número, entonces la respuesta va a ser 0. Porque siempre le mandamos siempre empezamos desde el 1, no vamos a empezar desde el 0 porque hacemos este módulo, casi como una división. Entonces si me envían un 0, tal vez con un número, yo le voy a retornar un 0 porque 1 es mayor que 0. Entonces sí está bien acá. Ahora sí apunto al caso base. El caso base estaba mal definido anteriormente. De cualquier manera siempre tengo que apuntar al caso base. Puede ser incrementando o puede ser reduciendo, pero yo estoy dirigiéndome a un caso de terminación en el que yo no hago nada. O bueno, en que la función no hace nada, perdón. Es que me meto mucho en el papel de la función. A ver, vamos a enviarle el 6. ¿Qué me va a retornar? Va a retornarme un 3. ¿Será así? 1, 2, 3, 4. No, ¿verdad? ¿Por qué no me retorna un 4? ¿Por qué no me está contando el 6? ¿Alguien puede también notar el error tal vez? Porque empieza en 0 y después va contando 0, 1, 2, 3. Casi. Porque yo no estoy evaluando el número. Observen acá, le digo, mientras que i sea mayor o igual que el número. Puede haber un momento en el que i sea igual que el número. Entonces debería ser un 6 módulo 6 es igual a 0. Pero aquí yo no lo hago. No, entonces voy a hacer esto. A ver si i es mayor que el número. A ver si con esto se resuelve. Le voy a enviar un 6. Ahora sí me devuelve bien. Solo por algunas cositas cambia mucho el problema. Y se puede arruinar todo tu código. Mira, solo por esa cosita. Solo por una condición. También en algunas funciones que cuando no definan bien, como yo no estaba definiendo bien el caso base, se pueden trabar y no pueden saber dónde está el problema. Para eso les recomiendo usar el punto de quiebre, ¿no? Ustedes ponen acá un puntito rojo en esta parte del programa. Ustedes lo hacen correr. A ver, lo voy a pasar un 12 y examinen qué es lo que pasa. Este es el depurador. Usando el depurador pueden notar dónde está el error de sus funciones. Aquí observamos las variables locales. Las variables que están creando. Número, por ejemplo, empieza en 12. ¿Por qué? Porque es lo que le he mandado a la función, un 12. Y empieza en 1. ¿Por qué? Porque de acá le mandé un 1. Y el i lo captura. Vemos, hacemos paso, entramos acá. ¿Por qué? ¿Por qué entramos acá? Porque 1 no es mayor que 12. No, esto es falso. Y cuando es falso se va al else. Ahora sí, otra vez preguntamos si 12 entre 1, si el módulo de 2 entre 1 es igual a 0. Y como es 0, hacemos un 1 más la cantidad de divisores. Y se va a llamar otra vez a esa función. Miren, está creando las variables locales de nuevo. Esta función le llamó a esta función. Y se crea esta. Es la secuencia de llamado de funciones. Y hacemos así. Y observan, ¿no? Cómo está creciendo. Observan qué está pasando acá. Y ahí pueden notar los errores. Pero vamos a notar cuando el i es mayor que el número. 12, 13. Y es mayor que el número, entonces esto es true, entra acá y la respuesta va a ser 0 y le va a retornar acá. Cantidad de divisores va a ser 0, 1 más 0 y así. Es importante también conocer cómo es que funcionan, cómo es que se devuelven las llamadas recursivas. A ver, eso lo voy a dibujar, más o menos para que entiendan. Cuando yo hago un count de divisores del 12 y el 1, yo lo que estoy haciendo es, bueno, la respuesta que voy a devolver va a ser 1 más la cantidad de divisores de div de 12 y 2. Bueno, voy a hacer con el 6 mejor, que es más cortito. 6, 6. Y lo que le voy a devolver yo va a ser 1 más, o puede ser 0, ¿no? Yo no puedo devolver nada tal vez. Dependiendo. 1 más cantidad de divisores de 6 entre 3.
Y acá también le voy a devolver 1 más la cantidad de divisores de 6 entre 4. Y acá no le voy a devolver 1 más, simplemente le voy a devolver cantidad de divisores de 6 entre 5. Y acá también cantidad de divisores de 6 entre 6. Y aquí debería devolverle 1 más la cantidad de divisores de 6 entre 7. Básicamente estas son las llamadas que se están realizando. Y acá les devuelve 0, ¿no? Como i es mayor que 6, 7 es mayor que 6, yo no hago nada, le retorno un 0, como estoy especificando acá, ¿no? I es mayor que el número, yo le retorno un 0. Entonces esto se va a convertir en un 0, va a ser 1 más 0. 1 más 0 es 1. Le retornamos acá. ¿Cuánto va a ser esto? 1. Como yo no estoy sumando nada, solamente le voy a retornar un 1 a la función que me ha llamado, que va a ser acá. Yo no estoy retornando nada, yo no estoy sumando nada. Esto se va a convertir solamente en un 1 y le va a retornar a la función que me ha llamado. 1. Ahora sí estoy sumando. 1 más 1 es 2. Le voy a retornar un 2 acá. Ahora sí también estoy sumando. 1 más 1 es 3. Esto se convierte en un 3 y yo le retorno este 3 a la función que me ha llamado, o sea, me refiero a estas cosas. Y como estoy sumando un 1, este 3 se convierte en un 4, ¿no? Y yo le retorno esto a la función principal. Y esto al final se convierte en un 4. Básicamente estas son las llamadas recursivas que se hacen. Una vez que termino de devolver algo, se destruye todo. En memoria deja de existir. Cada vez que devuelvo algo, deja de existir esto. Y así es lo hermoso de la recursividad. Son problemas fáciles, pero tienen que adaptarlos a cosas recursivas. Y hay algunos problemas que sí necesitan puramente la recursividad. Pero eso ya lo van a ver en clases más avanzadas. Tal vez en una semana. Vamos a hacer otro ejercicio. Tal vez guardar la cantidad de divisores. ¿Qué les parece? ¿O les dejo de tarea? Sí, te pregunto. ¿Sí? ¿Cómo se llama lo que estabas haciendo esas evaluaciones? Has abierto una ventana aquí en Bridging. Ah, sí. A ver, lo voy a poner otra vez. Para que les aparezca el depurador, ustedes tienen que poner un punto, un breakpoint. A ver. Esto es, ¿no ve? Sí. Tienen que poner este puntito en una parte de su código. Para que les aparezca con números. Si quieren ponen... ¿Dónde está? Desplegar números en línea. A ver, lo voy a borrar. Creo que a ustedes les aparece así, ¿verdad? Para que les aparezca ese puntito rojo, ustedes se van a esta parte y le ponen un puntito rojo acá. O donde ustedes quieran, tal vez acá. Aquí. A veces no les deja, en el else no me está dejando, pero tienen que buscar. Aquí también no me va a dejar, porque res no está inicializado. No se puede configurar un breakpoint. No hay un código en esta línea. Aquí sí. Generalmente yo les recomiendo poner en el primer if. Y para que les aparezca la ventana, ustedes simplemente tienen que ejecutar la función. A ver, yo le voy a pasar este número otra vez, el 6. Y se va a abrir automáticamente. Y aquí simplemente lo analizo en comparación del código que se está ejecutando. 1 es mayor que 6. No, yo entro al else y aquí pregunto, ¿no? 6 dividido entre 1 es igual, módulo 1 es igual a 0, entonces sí, yo entro acá, y así. A ver, para el 4. 6 módulo 4 es igual a 0, no, porque no es divisor. Se va a ir al else, y voy a hacer llamado a esta función. Y así. Les recomiendo que cuando un ejercicio no les salga, abran su depurador y vean dónde está el error. Les suele dar indicativos de cómo tal vez debería resolverse. Ahora sí, tal vez... Bueno, ya lo voy a resolver y otros ejercicios les voy a dar de tarea. Guardar la cantidad de divisores. ¿Qué deberíamos devolver? Si yo quiero devolverle todos... devolver los divisores, mejor dicho, ¿no? Ahí está. ¿Cómo debería ser esto? ¿No? Debería ser un int public ¿qué?
¿Qué debería poner acá? String. ¿String? Sí, también, ¿no? Puede ser. Al final, un string, ¿qué es? ¿Quién me dice? Por debajo, ¿no? En el fondo, ¿qué es un string? Es una secuencia. Y eso es un arreglo. Un arreglo es... Un arreglo es una secuencia. Eso es lo que quiere decir. A ver, al final de cuentas, un string es un arreglo de caracteres. Nosotros podríamos devolver un string, como su compañero dijo, o un arreglo también, ¿no? Un arreglo sería, en vez de caracteres, mejor yo podría preferir devolver un arreglo de enteros, de int. Pero hay un problema con el arreglo. El arreglo, tú para crearlo, tú tienes que darle el tamaño. Pero tú, ¿cómo le vas a dar el tamaño de la cantidad de divisores? Tú no sabes cuántos hay. Tal vez podrías llamar a la función cantidad de divisores, pero sería ineficiente. No, o sea, yo me estoy refiriendo a que tal vez quisiera hacer esto. Para crear un arreglo yo lo hago de esta manera. Int, no sé, divs, le pongo un nombre. Es igual a new int. Y aquí le doy el tamaño. ¿Qué tamaño debería darle? No sabemos. Cuando no sabemos el tamaño de un arreglo, pero yo quiero guardar muchos datos, yo utilizo el array list. Y vamos a utilizar eso. Array list ¿de qué? ¿Qué debería guardar acá? ¿Alguien me dice? Un entero. Sí, debo guardar enteros. Integer. Esta clase integer es igual que un int, pero en objeto. Y vamos a devolverle eso, ¿no? Public array list de enteros. Y le vamos a devolver eso. Integer divisores de un número. Int n. Me va a reñir porque no estoy importando la clase array list. Import java.util.arraylist. Ahora sí. Como en el anterior problema, casi bueno, es lo mismo en realidad. Yo no me puedo resolver en términos de esta función. Le vamos a retornar entonces divisores de n. Bueno, no. A ver, trabajar con objetos a veces puede ser muy complicado. Yo me voy a crear una variable auxiliar, un array list auxiliar. Bueno, que no es auxiliar, perdón. Un array list que va a guardar todos estos divisores. Pero es un objeto, es una referencia. Al final de cuentas, un objeto se trata como una referencia. Y su posición en memoria, cuando le pasas a una función, no se va a cambiar. Ahorita les explico a qué me refiero. Return res. Voy a llamar a la función divisores de n. Le voy a enviar el 0 como, perdón, el 1 como acá. Y también le voy a enviar el res. Y divisores va a ser un void. Esto va a ser un void. No va a devolver nada. Pero esto va a funcionar porque yo le estoy pasando un objeto. Y un arreglo, igual si lo tratara esto como arreglo, sería como un objeto. Lo que pasa en la función, si yo modifico en una parte el arreglo, va a estar presente acá. No se va a modificar, porque va a estar apuntando al mismo objeto. Son alias. Observen esto. Private void divisores, me estoy sobrecargando. Aquí voy a poner recibir un int n, int i y un array list de enteros que se llame, no sé, ar. Lo voy a agrandar. Que se llame así. Como es un void, yo no voy a devolverle nada. O sea, yo no me voy a crear aquí un array list y demás cosas. Solamente es un void. Y va a ser recursivo. En este caso, como para tal vez... Si cuando es void, ¿cómo yo identifico el caso base y el caso recursivo? Es básicamente lo mismo que acá, pero con algo más. O sea, yo ignoro esto, pero al final de cuentas sigue teniendo un caso base. Este es este por
por implicidad, o sea, implícitamente el caso base de este void va a hacer esto, pero yo no lo voy a poner directamente, yo no me voy a hacer esto, como decir i es mayor que n. ¿Qué voy a poner acá? Acá yo inicializo mi variable respuesta, y yo aquí ¿qué pongo? No hay, ¿no? Como no voy a devolver nada, prefiero yo decir esto, mientras que i sea menor o igual que n. Yo sigo continuando haciendo esto. Mientras que i sea menor o igual que n, yo voy a probar. Yo voy a verificar los números. Si n módulo i es igual a 0, entonces ¿qué debo hacer? Guardar, ¿no? ar.add i. Si no, pues no debo hacer nada. Directamente voy a hacer el llamado recursivo. Divisores de n y más 1 y arreglo. Nada más. ¿Cuál sería el caso base cuando... como en el anterior, cuando i sea mayor que n? Ahí es mi caso de terminación, donde yo no hago nada. Y si no, pues yo continúo evaluando. Es casi lo mismo, observen. Solo cambio algunas cosas. Evalúo esto y si no, el else, no hago nada más. Aquí podría ser de esta manera. Pero lo que yo hago es simplemente escribir más líneas de código. Me refiero a que yo podría hacer esto. Y control V, y me va a funcionar. Pero es lo mismo. Esto ya sería más parecido, ¿no? Pero es lo mismo. Yo continúo sacando los divisores. ¿Y por qué funciona esto? Porque cuando se trata de objetos, nosotros nos referimos a posiciones en memoria. No sé si ya han escuchado la palabra alias. Cuando yo creo este res, en memoria se está reservando un espacio. Y como es un array list, un espacio de 10 consecutivamente, porque en el fondo es un arreglo. Res está apuntando aquí, a este bloquecito. Cuando yo hago llamada a divisores y le envío res, ¿no? Le envío esta referencia y AR lo está capturando, lo que pasa en el fondo es que se va a crear una referencia más de AR y va a apuntar al mismo lugar que res. No se va a guardar una copia como pasa con los números, como pasa con los caracteres o booleanos o los tipos de datos primitivos. Ambos están apuntando al mismo lugar. Si en este momento yo le digo que AR guarde un 1, lo va a guardar acá. Que guarde un 2, lo va a guardar acá y así. Cuando se acabe esta función, cuando deje de seguir evaluándose y solamente devuelva, o sea, cuando i sea mayor que n, esta referencia se va a destruir. Nadie va a apuntar, bueno, en este momento nadie va a apuntar a este bloque en memoria. Se destruye. Pero si hay alguien, en este punto hay alguien que está apuntando a esa porción de memoria y es res. Y como nadie lo ha destruido, o sea, res sigue teniendo, se sigue acordando de esta parte, no pasa nada. Simplemente decimos que se ha modificado. Y así funciona. Y ahora tal vez para algunos sea más complicado esto, pero créanme que devolver array list es más complicado. Tal vez se los deje de tarea, me refiero a que sigan esta firma, ¿no? Un private array list de enteros. Divisores. Y que, bueno, reciba todo esto. Esto es más complicado, pero se puede hacer. Solo es entenderle bien a lo que está pasando. Bueno, no me va a dejar compilar porque se llaman lo mismo y reciben lo mismo. Se puede hacer. No sé si dejarles de tarea. A ver, les voy a dejar de tarea y les voy a pasar la solución la próxima semana de cómo se debería hacer así. A ver, no voy a retornar nada por el momento. Retorno. Divisores 1. Ahora sí. Listo. Manejarlo de esta manera es un poco más complicado, pero al final de cuentas se puede hacer y tal vez sea más entendible que esto. Pero hay que tener cuidado.
Ahora sí, hagamos más ejercicios, aún tenemos tiempo. Van a tener que hacer muchos más ejercicios. Tal vez contar la cantidad de veces que se repite un número A en un número B. Bueno, no un número, un dígito. Un dígito A en un número B. Ahora sí, no se parece a esto, ¿no? En este caso solamente sacar divisores o verificar divisores. Aquí es un problema nuevo. ¿Cómo yo cuento la cantidad de veces que un número se repite dentro de otro? Si tal vez para algunos es difícil resolver esto, les recomiendo que dibujen sus ideas, planteen sus ideas, los pasos que van a seguir para resolver esto. Imaginemos un número B que sea 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 2. Y yo quiero contar la cantidad de veces de que este 2 se repite dentro de este número. ¿Cómo lo haces tú en tu cabeza? Tú evalúas cada posición, ¿no? Evalúas este número, se parecen, cuento, ¿no? Un contador aumenta, más. Evalúa este número y cuentas, ¿no? El contador incrementa. Este número no es, si es, contador más. Si es, contador más. Ya está. Básicamente ya lo hemos resuelto, entre comillas, ¿no? Los pasos que hago yo en la cabeza es verificar número por número. ¿De dónde a dónde? De izquierda a derecha. Pero esto es difícil, ¿no? Generalmente para un número siempre se empieza de derecha a izquierda. Y va a ser lo mismo. Si evalúo desde acá y empiezo a contar la cantidad de veces que se repite este dígito, va a ser lo mismo. El contador va a ser igual. No, entonces los pasos. A ver, pondré los pasos aquí. Extraer un número. Extraer un dígito del número. Luego compararlos. Y nada más. Y luego pues reducir el número, ¿no? Reducir el número. O sea, en este punto, cuando ya he evaluado esto, yo lo olvido y se reduce el número. Ahora que tengo que evaluar este. Y así. Estos son los pasos. Nada más, ya se ha resuelto el problema. Hay que llevarlo a una función recursiva. Esto con un for se puede hacer y tal vez más fácil. Pero no es lo interesante. Lo interesante es hacerlo con funciones recursivas. Public int frecuencia. Le voy a llamar frecuencia. Voy a recibir un int A, un int B. A ver, int res o return res. O bueno, tal vez contador sea más entendible. Cont. Caso base, caso recursivo. Ustedes díganme, ¿qué creen que sea el caso base para ustedes? ¿Cuándo yo dejo de hacer más tareas? ¿Cuándo es bien fácil esto? Cuando yo no hago nada más y solamente devuelvo. ¿Algún voluntario? Bueno, tal vez esto también sea difícil de ver. Entonces tienen que, aparte de considerar cómo se resuelve el problema, tienen que considerar cuándo se termina, ¿no? Tienen que considerar el caso base, caso recursivo. Y tal vez si les sigue pareciendo difícil, las condiciones de contexto. Caso recursivo, el caso base, ¿cuándo podría terminarse? Imagínense que yo tengo un número y otro número, ¿no? Que B sea igual a 2 y que A sea igual a 3. Yo puedo seguir examinando porque yo tengo un número. Si A es 2 me va a devolver un 1. Si A es 3 me va a devolver un 0, ¿no? Puede ser un 1 o un 0 dependiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo un número. Yo lo puedo tomar también como de esta manera. Si A es mayor que B, entonces no dejas de hacer, ¿no? Dejas de comparar. ¿Por qué? Porque imagínense que B era el número grande, se supone. Imagínense que B es 1 y que A es 2. Es coherente que yo siga comparando. Yo voy a saber que B nunca va a tener más números. O sea, no va a ser 10 o 5 o no va a tener más dígitos. Simplemente es un dígito y de paso es un dígito menor que A.
entonces yo dejo de hacer nada. Aquí yo no hago nada. Caso base entonces es cuando A sea mayor que B. Caso recursivo, pues lo contrario a esto, ¿no? Cuando B siga siendo mayor que A, siga teniendo dígitos, ¿no? Siga teniendo dígitos. ¿Y qué le devuelvo? En caso base, cuando A es mayor que B, contador es 0. ¿Y aquí qué le debería devolver? Contador es 1 más la función, ¿no? Frecuencia. Y este 1 depende de un if, ¿no? Si A es igual al dígito, entonces sí. Le envío un 1 más la frecuencia. Si no, es un 0 más la frecuencia. A mayor que B, contador es igual a 0. Y si no, yo evalúo, ¿no? Primeramente voy a sacar un dígito. Un dígito va a ser igual a B módulo 10. Así saco un dígito. B módulo 10. Y pregunto, ¿no? Si dígito es igual a A, entonces la respuesta va a ser, contador va a ser igual a 1 más lo demás. Frecuencia de A, B. Me van a decir ustedes cómo debería apuntar al caso base. ¿Alguien se ofrece a decirme? Listo. Con esto se resuelve. ¿Qué estoy haciendo acá? No estoy apuntando al caso base. Nunca estoy reduciendo o incrementando. Básicamente yo no estoy haciendo nada. ¿Cómo yo debería apuntar al caso base? Dividiendo A entre 10, quitando un dígito. Exacto, quitando un dígito, está bien. Pero A es el dígito, hay que dividir bien, hay que dividir B. Pero está muy bien, hay que quitar el dígito a B. Hay que ir quitando dígito y aquí capturando el dígito, el último dígito y así. Es una manera de hacer, puede haber otra forma de resolver, pero con esto ya está. Probémoslo. ¿Dónde está la frecuencia? A ver, yo quiero saber la frecuencia que se repite acá, en este número, 222. ¿Cuántas veces se repite? El 3, ya está resuelto. Tal vez en el 2, en el 1, 2, 1, una vez. Muy bien. Está excelente. Sigamos haciendo más ejercicios para que se habitúen. Ahora sí, de contar la cantidad de dígitos de un número. Contar la cantidad de dígitos de un número. Muy fácil. Ya en este nivel tal vez podrían algunos hacerlo. Algunos tal vez les falta práctica. Cantidad de dígitos. Recibimos un número, int n, y resolvemos. A ver, voy a poner int res y return res. ¿Cómo lo podría resolver yo? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cuáles son los pasos que ustedes hacen para resolver esto? ¿No? Imagínense que tienen un número 1, 2, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los pasos para resolver este problema? Ustedes cuentan nada más, o sea, ustedes ven este número y cuentan, ¿no? Punto 1, 2, 3 y así. O tal vez contar desde acá, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Pasos. Contar un dígito. Quitar dígito de número. O sea, yo cuento este dígito, lo quito. Yo cuento este dígito, lo quito. Lo quito, lo quito, lo quito. O sea, lo quito porque ya lo he contado. Y nada más. Estos son los pasos. Ya en términos tal vez algorítmicos, esto entre comillas ya se resuelve. Caso base. ¿Algún voluntario para el caso base? ¿Cuándo yo dejo de contar dígitos? O tal vez no haya dígitos. Sí, cuando no haya dígitos, exacto. Cuando no hay dígitos, pero un número siempre tiene un dígito. Por ejemplo, el 0. ¿Cuántos dígitos tiene? Tiene un dígito. O tal vez lo podríamos tomar como que el 0 no tiene dígitos. O cuando es más fácil de contar, tal vez podría ser. ¿Cuándo es más fácil? Cuando solamente tiene un dígito. No cuando es del 0 al 9. Es el caso base. Y el caso recursivo, pues cuando es mayor que esto. Y aquí,
¿qué deberíamos devolver? ¿Cuál debería ser la respuesta? Un 1. Y aquí, ¿cuál debería ser la respuesta? 1 más la cantidad de dígitos de n dividido entre 10. Aquí le vamos quitando dígitos. Quitando el último dígito. Bien, o sea, acá podría ser 0, ¿no? Si ustedes lo quieren evaluar de esa manera, podría yo decir esto. If n es igual a 0, la respuesta va a ser 0. Y tal vez podría ser válido, pero el 0 es un número al final de cuentas y ese número tiene un dígito. Entonces, cuando n sea menor que 10, o sea que esté entre el 0 y el 9, otra vez podríamos poner esto, si n es mayor o igual que 0 y n es menor a 10, o si quieren menor o igual que 9, la respuesta es 0. Y si no, res va a ser igual a 1 más la cantidad de dígitos de n dividido entre 10. Siempre apuntando al caso base. Yo divido este número y yo le voy quitando un dígito. En algún momento este número, tal vez sea de muchos dígitos, solamente va a tener un dígito. ¿Y cuándo tiene un dígito? Cuando el número es del 0 al 9. Tal vez aquí podría aumentar entero positivo, ¿no? Cuando es entero positivo no va a ser negativo. Entonces yo simplemente podría decir esto: cuando n sea menor o igual que 9, la respuesta, no es 0, perdón, es 1. Y ahora sí, ya está resuelto. Probémoslo. Y de paso observemos qué es lo que pasa. ¿Por qué no? Le voy a poner un punto de quiebre aquí, un breakpoint. Y cantidad de dígitos. ¿De quién? Del 0. Bueno, no. Del 120. O 102. N es 102. Entremos a este if. Como 102 es mayor que 9, yo entro al else, ¿no? La respuesta va a ser 1 más lo que me devuelva esta llamada. Puede ser un número grande. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, entro otra vez en esta función. 10 es mayor que 9. Entonces yo voy al else. Y la respuesta va a ser 1 más lo que me devuelva esta función. Con 1. 1 es menor que 9. Ahora sí, yo entro a este caso base. Y se resuelve. Solamente es evaluación. El res es 1 y le retorno este 1 a quien me ha llamado. A quien ha llamado la función. Que en este caso es el 10, el 1 más cuando n es 10. La respuesta se convierte en 2. Perdón, ¿dónde está? La respuesta es 2. ¿Por qué? Porque retorna un 1 esto y yo le sumo un 1, se vuelve 2 y así. Y al final es 3. Y así funciona. Es divertido. Hagamos más ejercicios chidos. Tal vez... a ver... recorrer una regla. Recorrer una regla. Esto es muy facilito, pero tal vez algunos se puedan confundir en cuál es el caso base, cuál es el caso recursivo. En este caso yo voy a imprimir. Y como voy a imprimir, solamente va a ser un void. Voy a imprimir una regla. Y voy a recibir un arreglo de objetos. ¿Saben qué es un object? No, tal vez algunos no. A ver, digan sí los que saben qué es un object en los comentarios. Bueno, mejor que sea de enteros. Int, nada más, para no confundir. Necesito también de un iterador como en el for, ¿no? Un arreglo se imprime con un for. ¿Por qué? Porque un arreglo pues tiene, más o menos se dibuja así. Tiene la posición 0 y la posición n y se va imprimiendo lo que está guardando. Posición por posición. Es como si estuvieras iterando sobre el arreglo.
Entonces yo necesito de una variable, un parámetro auxiliar que itere sobre el arreglo. Entonces voy a hacer otra vez sobrecarga de métodos, voy a llamar a AR y le voy a pasar i más 1. Este método va a ser private, también va a ser void, se va a llamar imprimir int AR y un int i. Caso base, o cuál debería ser la condición en este if. ¿Cuándo se debería acabar? ¿Cuándo debería dejar de hacer llamadas recursivas? Pues cuando el iterador sobrepase al arreglo. No, yo puedo decir esto, mientras que si i es mayor que arreglo.length, o sea que el tamaño del arreglo, yo no hago nada. Perdón, i más 1. 0, desde la posición 0 nosotros evaluamos. Si es mayor que el tamaño del arreglo, yo no hago nada. Y cuando no es, o sea, cuando i es menor que el tamaño del arreglo, yo sí hago algo, que es imprimir. System.out.print, solo print. AR, ¿en qué posición? I. ¿Qué más debo hacer? Debo hacer la llamada recursiva. Imprimir AR i más 1. Siempre apuntando al caso de terminación, al caso base, al caso fácil. En este caso, pues, cuando i sobrepasa el arreglo. Esto se ve un poco chafa de escribir. Mejor yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Mientras que i sea menor al arreglo.length, yo hago esto. Y va a hacer lo mismo. En algún momento va a sobrepasar, y como no hay un else que tome esa condición, pues no va a hacer nada. Este system es básicamente procesar el arreglo, ¿no? Procesar el arreglo. Ustedes hacen lo que quieran con esto. Pueden tal vez capturar este número, multiplicarlo o demás cosas. A ver, yo le voy a pasar 1,2,3,4. Le estoy pasando un arreglo de tamaño 4 y me lo imprime, nada más, muy facilito. Tal vez lo difícil acá era encontrar bien el caso base, que a veces es implícito, no es como en los otros, como acá. El caso base ya se puede anotar y puedes decir, el caso base es cuando n es menor o igual que 9. Acá está implícitamente. El caso base o el caso de terminación es cuando i es mayor que el arreglo y yo no tengo que verificar más. Otro ejercicio. Ahora sí, usaremos string. ¿Por qué no? Frecuencia de un carácter dentro de un texto o de una cadena de caracteres. ¿Qué le deberíamos devolver? Bueno, vamos a recibir un texto, digo un string que se llame cadena. Pero ¿qué deberíamos devolverle? ¿Algún voluntario? Un entero. Exacto, un entero porque estamos contando cuántas veces se repite un carácter. No siempre les va a decir que devuelvan esto, ustedes lo tienen que interpretar. Devolvemos un entero porque lo estamos contando. Interest es igual a 0, bueno, no, interest. Return res. ¿Se puede resolver este problema solamente con una función? ¿Esta misma función? No, yo necesito iterar. Como si fuera un arreglo. Un string, en el fondo, es un arreglo de caracteres. Entonces, como se trata de arreglo, yo tengo que iterar. Directamente yo le puedo decir esto, ¿no? Return frec de cadena desde la posición 0. Yo voy a evaluar desde la posición 0. También debería recibir algo, ¿verdad? Debería recibir el carácter, un char A o char C. Y le paso acá, C. Ahora sí, me sobrecargo, voy a sobrecargar esta función, private int frec.
un string cat, un int i y un char c. Caso base. Bueno, es casi como el arreglo, ¿no? Como es casi se trata como un arreglo, yo puedo hacer esto. Mientras que i sea menor a cat.length. Pero yo tengo un problema. Yo tengo que devolver un entero. Esto es en paréntesis, perdón. Yo tengo que devolver un entero. Y me va a reñir, no me va a dejar compilar. Tengo que devolver algo. Int res o int cant o int frec, si ustedes quieren, es igual a 0. O bueno, aquí lo estoy inicializando directamente porque no voy a tener un else. Return... lo voy a llamar res para que no se confundan. Me voy a dejar compilar tranquilamente. Aquí hago lo mismo, solamente pongo una condición más. Si c es igual a cat.charadd en la posición i, entonces res es igual a 1 más la llamada recursiva, ¿no? Frec de cadena de i más 1 de c. Y si no, simplemente res va a ser igual a esto, pero sin la suma. Y ya está. Se resuelve. Si yo no hago esto y lo dejo así, solamente lo declaro como en los anteriores ejercicios, me va a reñir. Porque el compilador interpreta de que en algún momento res nunca se puede definir o declarar, inicializar, perdón. Si yo tuviera esto y pusiera res es igual a 0, ahí sí me dejaría. Otra forma de hacer. Simplemente es eso. Y lo puedo dejar así. ¿Dudas sobre cualquier ejercicio que hayamos hecho ahorita? Les voy a dar una práctica y con muchos más ejercicios, bueno, no tantos, pero sí, para que hagan. Solamente así se aprende recursividad, practicando, recursivando. ¿Dudas sobre algún ejercicio? ¿Algo que les haya dicho la ingeniera? Algo sobre la clase, sobre las funciones que hemos llevado al principio, que estaba medio cortado. Disculpen por eso. Bueno, tal vez sé que es un poco confuso cuando ves algo que estás por primera vez. Lo que les recomiendo es practicar. Los ejercicios que les voy a dar les recomiendo hacer. Tal vez algunos no puedan resolver, pero no quiero que lo dejen en blanco. Quiero que intenten hacer. Quiero ver su intento. Y así se aprende. Algunos equivocándose, tal vez algunos no les corra, pero van a aprender. Solamente eso les recomiendo. Y échenle muchas ganas a esta parte del examen porque es lo que más entra. Objetos no tanto. Puede entrar, tal vez pueden dar un examen solamente de objetos y otro examen solamente de recursividad, como han hecho en algunos semestres, pero no vale tanto el examen de objetos como el examen de recursividad. Creo que un problema de recursividad vale 45 puntos en sí, y de objetos 20. Así que échenle ganas a esta parte. Traigan sus dudas. Intenten resolver el problema si traigan sus dudas. Una tarea para ustedes va a ser... ¿cuál era? Esto. ¿No? Hacer esto, pero devolviendo un array list. Que no sea un void. ¿Alguno tiene dudas sobre esto? Me han preguntado. Bueno, por si acaso debería ser así, ¿no? Al principio debería ser un array list de integer res return res. Bueno, no te va a dejar, aquí tendrías que poner un if, un else, y de esa manera.
Básicamente es casi como copiar esto, pero haciendo algunas cositas más, preocupándose por algunas cositas. Acuérdense que un ArrayList tiene métodos para añadir. Un ArrayList tiene métodos add, que añade solamente un elemento. Tiene el add_all, que añade todo un ArrayList, o sea, toda otra lista y así. Si quieren observar, tal vez curiosear en los métodos que tiene el ArrayList, busquen en Google el API de Java, ahí se encuentra todo. API Java ArrayList. Si entiendo mejor haciendo códigos. Está bien, sí. Es más entendible trabajar por tu cuenta. Y aquí están todos sus métodos. Add_all en una posición, clear. Hagan su tarea, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, chicos.